La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Una vez más, bienvenidos a este programa La Gran Comisión. Les agradecemos mucho la gentileza de su atención para este programa, para este canal y para todo lo que sea relacionado a la palabra de Dios. Ustedes como escuchas de este programa y de otros más, siempre proclamen y compártanlo con todos sus familiares y amigos para que sea una manera misionera de cada uno de ustedes de poder compartir y participar en este evangelio del Señor. No todos tienen la misma capacidad, hay que entenderlo. Dios nos dio talentos a diferentes, a unos, a otros, y no hay talento mejor que otro. Dios sabe a quién le da lo que tenga que darle. No todos están en la misma disponibilidad para hacer este trabajo. Es más, si a mí me dijeran que me cambie a la parte técnica del video, pues a lo mejor no podría hacerlo. Entonces cada persona hace lo que tiene que hacer de acuerdo a su talento que Dios le dio. Entonces aquí no hay pugna ni pelea en talentos. Aquí todos tenemos que hacer lo que Dios nos diga. Y hágalo usted ahí en su casa, compártale a sus familiares y amigos los programas, invítelos a ver el canal, invítelos a ver la plataforma en internet, invítelos a ver los programas en YouTube, y está haciendo un trabajo genial. Muy bien. Vamos a pasar al tema de hoy. El tema de hoy es seguimiento del anterior, ¿sí? El anterior le pusimos la presencia de la llegada del Espíritu Santo. En este tema, que es continuidad del otro, yo le puse como título la primera predicación del Evangelio, porque en realidad esta es la primera predicación del Evangelio, ¿sí? Después de la ascensión de Cristo a los cielos, y de que los discípulos se juntaron, todavía ni siquiera escogían al sucesor de Judas. Fue más adelantito. Es la primera presentación. Es la presentación en sociedad, diríamos ahorita, ¿verdad? Del grupo cristiano, y lo hicieron de una manera excelsa, maravillosa, sobrenatural. Yo creo que fue algo tremendamente fuera de lo común, pero que de alguna manera marcó el inicio del Evangelio para el esparcimiento de todos, para la multiplicación del Evangelio. En fin, tenemos entonces que están los discípulos ahí en Jerusalén. Estaban juntos ellos, viene la presencia del Espíritu de Dios en forma de lenguas de fuego, dice, y empezaron cada quien a hablar un lenguaje extranjero. No refiere el lenguaje angelical, pero refiere un lenguaje extranjero de diferentes partes. La gente que estaba ahí por la fiesta del Pentecostés, que era la fiesta de las cosechas y de la entrega de las tablas de la ley, etcétera, escucharon en sus lenguas maternas, porque eran judíos, pero vivían en otra parte del mundo y hablaban otra lengua, ¿sí? Digamos su lengua de donde nacieron, aparte del arameo, del hebreo, como lo quieran ver, y se hace la presencia en ese sentido lingüística, y ellos empiezan a escuchar y no sé qué estaban hablando, no refiere qué estaban hablando, me imagino que estaban hablando alguna alabanza o algo de magnificencia de Dios, yo me imagino, algo de eso, pero las escucharon y algunos pensaron que estaban borrachos. Pedro les dice: no están borrachos, esto es parte de lo que Dios prometió desde el profeta, así, y pasa esto y pasa esto. Hasta ahí más o menos termina lo que estábamos estudiando en el programa pasado. Continuamos, ¿sí? Ahora, después de decirles esta frase o leerles esta profecía del profeta Joel, ¿sí? Les dice: varones israelitas. Estamos hablando de Hechos capítulo 2 a partir del versículo 22, ¿sí? Varones israelitas, escuchen mis palabras. Y luego dice: Jesús Nazareno, ¿sí? Acuérdense que en el programa pasado dije, no son estos galileos, como diciendo los galileos, los del área de Galilea, no eran precisamente un dechado de educación, no, eran personas prácticas, pescadores, agricultores, o sea, eran personas que no tenían un nivel educativo así grandísimo ni nada. O sea, dicen, ¿por qué? Bueno, pues aquí dice Jesús Nazareno, o sea, de Nazaret. O sea, estoy hablando de un pueblo
insignificante tomando en cuenta la magnificidad del área de simplemente la ciudad de Jerusalén. Dice, Jesús el Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, ¿sí? Ya habían pasado algunas semanas, ¿sí? Estamos hablando de que si Cristo resucitó en Pascua, estamos hablando de que había 50 días, en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de Pascua, ¿sí? Entonces quiere decir que Jesús estuvo como 40 días aproximadamente presentándose a los discípulos y a varias personas que lo vieron resucitado. Entonces en realidad estamos hablando de un mes y cachito, ¿sí? Ponle casi 2 meses de la muerte de Cristo, ¿sí? Antes de finalizar el ministerio de Cristo, de la Semana Santa y esto, estamos hablando que Cristo Jesús tenía una fama tremendamente grande en todo el área, sobre todo ahí en esa área de Jerusalén. O sea, la gente lo adoraba. ¿Por qué creen que entró el Domingo de Ramos con gente que le alababa y Hosana al rey de David? O sea, porque tenía una fama tremenda de sabio y de hacer milagros, de curar gente. O sea, no había pasado ni 2 meses de eso. O sea, la gente conocía perfectamente el caso, lo sabían perfectamente. Al momento de saber que había muerto, seguramente muchos dijeron, no, pues ya se acabó este asunto, ¿no? No supieron qué siguió. Dijeron, no, pues simplemente supimos que el rabí, el maestro, pues lo mataron y pues ya, ¿verdad? Algunos dicen que resucitó, pero pues no se ha visto, etcétera, etcétera. Pues no se mostró a todos, pues, finalmente. Entonces, pero tenían muy claro en la conciencia, dice, ustedes mismos lo saben. Si todos los que están aquí lo saben, todos lo escucharon, todos supieron, todos tienen algún amigo que fue sanado por él, hagan de cuenta. Dice, y esto que estoy diciendo se refleja al final, porque al final del pasaje la gente dice que dice me voy a brincar, versículo 37, dice, al oír esto todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué debemos de hacer? O sea, ellos sabían, o sea, la gente que estaba ahí, la gente que se acercó por morbo y lo que tú quieras, y que ya supieron cómo estaba el asunto, dijeron, sí, pues sí, estoy de acuerdo contigo, Pedro. O sea, sí, nosotros fuimos los que le gritamos y le dijimos y le hicimos, ¿sí me explico? Entonces, sí hay una repercusión y un conocimiento. Dice, este varón, dice, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero le está diciendo, esto no fue nada más porque ustedes son malos, sino porque esto fue un plan de Dios, ¿sí? Y de alguna manera, los hombres malos, ¿sí? Los inicuos, o sea, malosos, pues, sí, lo mataron de una manera muy severa, muy desagradable. O sea, no tenemos ahorita la claridad de lo que significa la crucifixión, porque inclusive en los lugares donde está la pena de muerte inclusive es una pena de muerte, pero muy, muy sencilla. O sea, te inyectan un líquido y ahí te vas muriendo despacito, ¿sí? Todavía décadas atrás había la muerte por electricidad, que era un poco más dramática y estabas ahí un ratito, unos cuantos segundos o minutos, dependiendo, hasta que morías. Bueno, pues ninguna de esas le llega a la muerte de la crucifixión. La muerte de la crucifixión duraba días. Estabas ahí atorado en un poste amarrado con todo la parte de tu cuerpo, tus pulmones comprimidos, no podías respirar, se te agolpaba, se te entumía la sangre, una serie de complicaciones tremendas, pues que era una muerte de castigo. Yo creo que en la historia de la humanidad pocas veces ha habido castigos tan severos. Dicen que en la Edad Media había la Santa Inquisición y se ponían castigos también muy severos. No era la idea matarlos, era torturarlos, pero al final terminaban muriendo. Pero también era muy, muy trágico. Bueno, independientemente del nivel, porque yo sé que el nivel de maldad del ser humano puede estar infinitamente superior, no quiere decir que Jesús murió en el peor de todos los... No, pues probablemente ha habido muertes más trágicas que él. Aquí no es tanto lo importante que murió de una manera súper hiper trágica, no,
sino que murió siendo inocente y murió entregándose inocente, sabiendo que lo iban a matar de esa manera. No, dice, por eso fue como un cordero llevado al matadero, no dijo nada. Él se entregó y aceptó y aguantó todo el martirio hasta la muerte, y lo hizo por amor. O sea, eso sí, ninguna cosa en este mundo, ninguna historia en esta humanidad ha tenido algo semejante. No importa si fue la peor o no tan peor, la muerte, eso no es importante. Lo que sí te dice es que lo hizo por amor, y lo aguantó por amor. Sabía, aquí dice San Pedro en esta redacción, dice, fue Dios conforme a un plan determinado, y fueron personas inicuas, fueron personas malvadas las que los crucificaron, ¿sí? Dice, pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera, ¿sí? O sea, de él dice David, siempre veía al Señor ante mí, Él está a mi derecha y nada me perturba. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y llenarás de gozo con tu presencia. Es decir, bueno, por un lado, qué memoria de Pedro, ¿no? Obviamente, pues estaba en el momento preciso donde Dios lo inspiró para que recordara estos pasajes, que seguramente no los estaba recordando en ese momento, no era la intención. Ellos estaban ahí seguramente para otra cosa, no para hacer este tipo de predicación. Pero está diciendo Pedro que lo que pasó con Jesús era algo que ya estaba predestinado, es un plan que ya estaba marcado por Dios desde el Antiguo Testamento. Y aquí es lo importante, para la primera digamos, generación de cristianos. Es muy importante esto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Para la primera generación de cristianos que no tenían el Evangelio como lo tenemos ahorita, ni las cartas de San Pablo, no tenían nada. Ellos nomás tenían el Antiguo Testamento. Para ellos es muy importante relacionar los hechos y acontecimientos que estaban viviendo con lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y esa es la misma metodología que se sigue, porque si se fijan, en cada sección de la palabra de Dios, tanto en los evangelios, sobre todo en los evangelios, siempre hay referencias con otros fuentes, sobre todo el Antiguo Testamento. Entonces, siempre una Biblia, fíjense ustedes, aquí la voy a mostrar, siempre tiene aquí abajo numeritos y letras que hacen referencia a dónde está ese pasaje, o a qué hace referencia. O sea, está relacionado una cosa con la otra. En este caso, la primera generación de cristianos estaba relacionando el actuar y la acción actual con todo lo aprendido en el Antiguo Testamento. Ahorita tenemos la ventaja y la fortuna de que podemos relacionarnos tanto con el Antiguo como con el Nuevo. Todo es palabra de Dios. Y tenemos esa gran ventaja que a través de los años se fue sumando, se fue haciendo el canon, esta selección de libros que son desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que nosotros podamos tener y entender claramente la Biblia. Pues le digo, la revelación aquí está. O sea, no necesitamos que vengan ángeles a hablarnos, no necesitamos que alguien tenga una visión sobrenatural para entender algo. No. Qué bueno que haya alguien que tenga una visión, pues excelente, pero tenemos lo más importante y lo más básico, y lo que necesitamos lo tenemos aquí en la Biblia, ¿sí? Yo sé perfectamente que es muy, ¿cómo diríamos? Raro, o así, de que si llegara un ángel y se parara enfrente a mí y me dijera algo, pues de entrada yo me sentiría súper así de que, ¿por qué vino un ángel para mí? Pues, qué bárbaro, o sea, ¿sí me explico? Yo diría, pues, ¿quién soy yo para que venga un ángel a decirme algo? Pues yo, y luego lo empezaría mi soberbia, pues, la verdad, ¿sí me explico? Pero no necesitamos ángeles que vengan a hablarnos, ya nos hablaron aquí la palabra de Dios, ¿sí? Fíjense, muy curioso de que San Pablo, y aquí vale la pena mencionarlo, San Pablo era una persona muy instruida, dice que era un judío de judíos, un fariseo de la tribu de Benjamín, y circuncidado al 8º día, y cumplió con todo. Una persona muy instruida, bastante instruida, pero no entendía el Evangelio, no entendía que ese Mesías, ese Jesús Nazareno era el Mesías, eso no lo entendía. Por eso él se hizo el primer, digamos,
perseguidor de la iglesia, ¿sí? Y iba y como decimos ahora en la actualidad, desafortunadamente, iban y levantaban gente y la metían en cintura, ¿sí me explico? Mataron gente, él fue testigo presencial de la muerte de algunas personas. Entonces era una persona que estaba totalmente en contra de eso que decían que eran cristianos. Él no creía que Jesús fuera Mesías ni nada. Él tenía toda la información. Se le aparece Dios en el camino de forma fulminante, un rayo, una luz blanca, lo deja ciego, etcétera. Una situación sumamente fuera de lo normal, también hay que distinguirlo. Luego, cuando él capta la idea de lo que había estudiado, leído y lo conecta con la realidad de Jesús, es cuando él dice, ya entendí que todo lo que había yo entendido tenía una línea sesgada o inclinada, pero ahora que ya se ajustó, ahora sí, ya entendí perfectamente bien, ¿sí? Ahora sí ya sé perfectamente. Era como un engrane que no estaba puesto. Mientras no entre aquí, no lo jala. Estaba dando vuelta y estaba fuera, pero el engrane se metió y entonces jaló todo. Lo que él ya sabía lo pudo engranar perfectamente y dijo, ahora sí ya entiendo que él, este Jesús de Nazaret, es el Mesías. Entonces se dedicó por completo a la evangelización, mucho más que los que estuvieron con Jesús, honestamente, porque los discípulos sí hicieron su trabajo, pero no quiere decir que no lo hicieron, sí lo hicieron cada quien, pero al que le tocó hacer el trabajo, sobre todo con el área de los no judíos, fue a San Pablo. Probablemente los discípulos se distribuyeron en otras áreas, pero San Pablo fue el que tuvo un ímpetu tremendo. Digo, para no haber sido entrenado, ni instruido, ni haber conocido a Jesús como su discípulo, pues estás hablando de una persona que fue altamente inspirada. Y obviamente tuvo un acontecimiento sobrenatural. Perfecto. Sí, nomás que estás hablando de San Pablo. ¿Sí? Si tú estás esperando que se te aparezca un ángel o se te venga un rayo encima para que tú digas si vas a ir o no vas a ir, mi hermano, pues te digo, no lo necesitas. Aquí está el rayo. Aquí está el rayo, aquí está la luz, aquí está la vida. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí está, pasmado en la Biblia. Ponte a leerla, hermano. Ponte a leerla. Hay muchísimas Biblias de lectura, de estudio. Léelo, pregunta, checa esto, checa el otro. Aquí está la verdad, en la Biblia está la verdad. Hay que leerla, hay que entenderla. Entonces, no necesitas manifestaciones sobrenaturales. En ocasiones va a haber, pues qué bueno, ¿verdad? Y qué bien. Además que pues así como estamos un poquito medios sin mucha cultura que digamos, no vamos a saber distinguir qué cosa y qué no es y qué sí es. ¿Me explico? Ahora sí que con la pena, pero la persona ignorante lo convences de cualquier cosa. Así, en todo sentido, económica, invitas a gente a participar en algo que no saben y te confunden y te venden y te roban y te hacen cosas. Bueno, que no pase eso contigo en relación a la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, estúdiala, analízala, chécala bien y te aseguro que cualquier cosa que tú veas, natural o sobrenatural, si no cumple con lo que está en el estándar de la palabra de Dios, no le vas a hacer caso. Así de simple. Y eso lo dice el mismo aquí. Dice, si viniera un ángel de los cielos a decirte y está en contra, no le hagan caso. No es. ¿Sí? Solo lo que está a favor de la palabra de Dios y del mensaje del Señor. Entonces, muy, 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 muy bonito esto. Dice, sigue diciendo, varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros, ¿sí? David era profeta y sabía que Dios le había jurado que su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades ni su cuerpo se corrompería. O sea, ya David estaba hablando sobre el Mesías que iba a venir y esto le tocó a San Pablo tiempo, pero ya los discípulos ya entendían perfectamente que esa figura del Cristo, el Mesías, que en términos básicos significa el ungido, ¿sí? El Mesías, el ungido, que es el Cristo, dice, ese era Jesús de Nazaret. Dice, pues a este Jesús Dios lo resucitó y de eso todos somos testigos. Y cómo fue él exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora está viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero se dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépanlo bien todo el pueblo de Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor
y Cristo. Hasta ahí le dejamos en la lectura. Qué importante esta última frase, fíjense. Dice, este Jesús es el Señor y Cristo. Para la población judía, que tenía muy claro Dios como creador del universo y Dios como el padre de Abraham y toda la línea sucesoria de Abraham y Dios y el Hijo de Dios, para la población hebrea el Hijo de Dios era Israel, o sea, era el pueblo, ellos son el Hijo de Dios, para el pueblo de Israel ellos eran el Hijo de Dios, o sea, no hay más Hijo de Dios que Israel, o sea, nosotros, o sea, por ahí va el asunto, ¿sí? A Dios, bueno, Dios tenía muchos nombres, pero uno de los principales nombres es Adonai. Adonai significa Señor. Entonces, para ellos, el Señor es Dios, Adonai. ¿Me explico? Jehová, etcétera. Hay varias terminaciones lingüísticas para referirse al Dios creador, al que conocemos nosotros como Dios Padre, creador. ¿Sí? Dice el credo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Sí? Bueno, ok. Ese Dios, Adonai, ese Señor, ¿sí? Era diferente en la visión hebrea, judeo-hebrea, era diferente al Hijo de Dios, por supuesto, ¿sí? El Cristo era el Mesías. Cristo es una palabra que se deriva tanto del latín como del griego, Christus y Christas y así, que significa, que es la traducción del hebreo Mesías, que significa ungido. Entonces, el Cristo es el ungido, es el preparado por Dios, publicado en las profecías, que iba a venir el Hijo de Dios, ¿sí? El Mesías, el ungido, para rescatar al pueblo de Dios, ¿sí? Ellos lo entendieron como un rescate político-militar, pero no, era un rescate espiritual. Bueno, San Pablo cierra este momento en esta predicación, dice, este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es decir, este mismo Jesús es el que conocemos como Adonai, nuestro Señor, y es el ungido de Dios. O sea, es Dios. O sea, para nosotros quizás no signifique mucho esto, pero para ellos es todo. O sea, es este Cristo, este Jesús, es Dios mismo, ¿sí? Por eso las primeras controversias o herejías que se dieron en el siglo I eran personas que decían que Cristo no era Dios. Y si Cristo era Dios, entonces no era humano. O sea, los primeros tiempos fueron muy complejos. Y de hecho, Hechos tiene una determinación muy especial para eso. Porque los primeros cristianos que hablaban sobre Cristo, para los judíos que no querían creer en Cristo, les empezaron a decir a los romanos que ellos eran una comunidad rebelde que querían apoderarse del poder político de Roma. Porque desde la perspectiva de ellos el Mesías era un libertador. Por eso, ellos dicen que ellos tienen el Mesías, ellos quieren liberar, ellos están en contra de... O sea, los judíos tradicionales pusieron en contra a Roma del pueblo cristiano. Por eso el libro de Hechos habla sobre las vicisitudes de los viajes de Pablo y todo esto, pero como personas no rebeldes. Donde iba Pablo, él no iba expresando rebeldía, ni rebeliones, ni levantamientos. Y entonces queda muy claro en Hechos de que es una redacción donde ponen al pueblo cristiano no como un pueblo rebelde en términos políticos, de revueltas y revoluciones. No, ponen al pueblo cristiano, lo ponen como un grupo de personas que están enseñando amor, bondad, todo eso. Entonces, tardó muchos años en que las persecuciones bajaran. De hecho, durante varios siglos estuvieron las persecuciones muy fuertes, ¿sí? Pero sí quedó claro que el pueblo cristiano no venía a ocupar una relevancia política o militar. Y el libro de Hechos es una preciosa forma histórica de entenderlo, de que el pueblo cristiano nunca vino a tomar ningún poder político militar. Por eso el libro de Hechos es muy importante leerlo, porque es la historia de la iglesia, es la historia desde el primer momento hasta el cierto tiempo, y vale la pena leerlo con mucho detenimiento. El libro de Hechos es recomendable para todos, para que podamos estudiar y analizar cómo los primeros grupos cristianos se fueron formando a través de la fe en Cristo.
No tenían lo que tenemos, ni tuvieron que ver super maravillas como cuando estaba Jesús, pero creyeron en la palabra del Señor escrita y manifestada por los apóstoles. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el siguiente programa.